Bueno, vamos a ver ahora los últimos tipos de osciladores, que son los osciladores de frecuencia variable. ¿Y para qué puedo querer un oscilador de frecuencia variable? Bueno, para muchas cosas. Por ejemplo, si me voy a dedicar a vender, por ejemplo, transmisores de FM, AM, de lo que sea, ¿sí? De la modulación que sea. Entonces, yo quiero en realidad diseñar un solo oscilador y con algún ajuste modificar su frecuencia. Recordemos que cada transmisor que venda va a tener una frecuencia de portadora distinta, por lo tanto, en realidad no quiero trabajar en el diseño del oscilador cada vez que tenga que armar un oscilador a una frecuencia distinta. Quiero hacer una sola vez el diseño y luego con un pequeño ajuste tener una frecuencia distinta. Entonces, la primera idea que nos surge es el CLAP que vimos hace un ratito y decir cambiamos el C3, pero el capacitor C3. Pero resulta que si de esta manera yo puedo tener en realidad pocos cambios, o sea, esta no es una buena idea, si bien es cierto voy a conseguir algún tipo de modificación, ¿no es cierto? También podría, por ejemplo, para tener mayores cambios, modificar el valor de L, ya sea moviendo el núcleo de la bobina para deslizar o usando ese capacitor C3. Sin embargo, estas no son buenas ideas para hacerlo. ¿Por qué? Primero, la sintonización mecánica es difícil, o sea, es muy difícil mover C3 y lograr el ajuste justo, y ni qué hablar de mover un ferrite o un núcleo, ya sea de aluminio o de ferrite, para lograr esa sintonía. Segundo, los componentes son caros y voluminosos, esto que estamos hablando. Tercero, puede haber desintonizaciones accidentales debido a vibraciones, golpes del equipo. Cuarto, es imposible modificar la frecuencia de forma remota, o sea, tengo que meter mano al circuito para recién poder modificar. Por lo tanto, si bien es cierto, con este tipo de circuito logro tener alguna frecuencia variable, no es la mejor idea. Entonces, para eso vamos a ver qué es lo que se usa para tener osciladores de frecuencia variable. Entonces, el primer tipo que vamos a ver es el con diodo, el que usa un diodo varactor o diodo varicap. ¿Qué es un diodo varicap? Un diodo varicap, y ahí tenemos el símbolo ya en pantalla, es un diodo cuyo modelo es con una capacidad en paralelo de tal suerte que cuando se lo polariza en forma inversa, se comporta como una capacidad variable según la tensión de polarización, ¿sí? Entonces, tenemos acá, ya dijimos, va a estar polarizado de manera inversa, o sea, no va a estar más menos, sino más menos. Así se lo va a polarizar este diodo para que funcione como un capacitor. La capacidad de juntura de este diodo la tengo en el eje de las Y y en el eje de las X tengo la tensión. Como vemos, la capacidad varía según la tensión de polarización que se aplica a este diodo. Siendo, por ejemplo, en este caso, supongamos aproximadamente para 0 voltios, 40 picofaradios, y si le aplicara 10 voltios de polarización tendría aproximadamente 8 picofaradios. Esa capacidad C/D, que le llamamos capacidad del diodo varactor, es igual a C0 sobre 1 más B sobre B sub J a la M. Ya vamos a ver qué es cada una de estas variables, donde aproximadamente, como los diodos que trabajamos son de juntura abrupta, esa capacidad es aproximadamente igual a C0 sobre la raíz cuadrada de 1 más 2 veces la tensión de polarización de ese diodo. Aproximadamente vale esto. Entonces, vamos a ver cómo lo usamos a este diodo. Entonces, voy a usar la configuración esta que ya la habíamos mostrado cuando vimos el cristal, que le habíamos llamado Colpit modificado, ¿sí? Y en vez de poner el transistor voy a poner directamente un amplificador que gana a veces, que sea de fase 0, o sea, y tenemos la capacidad C2, la capacidad C1, acá tengo L, C4 y acá tengo el diodo varicap CD.
Entonces, aplicándole, según la tensión que yo le aplique a través, con esta fuente B sub BB, va a tomar el valor, esta capacidad CD, y va a ser la frecuencia de oscilación. Obviamente que la frecuencia de oscilación va a salir de la suma de las X, o sea que yo voy a tener XC1 más XC2 más XL. Normalmente este C4 es despreciable y es para evitar, ya vamos a ver XC4 si está bien calculado es despreciable, ¿no es cierto? Entonces, la suma de X es XC1 más XC2 más XL más XCD igual a 0. Donde XCD es aproximadamente C0 sobre 1 más 2 veces B sub D. Beta, en este caso, es BF, que aparece sobre C1 sobre B0, que aparece sobre C2 más C1. Por lo tanto, beta va a ser C2 sobre C1 más C2. La frecuencia de resonancia, entonces, sale de hacer F0 igual a 1 sobre 2pi, y insisto, sale de hacer suma de las X igual a 0, y me queda 1 sobre 2pi raíz cuadrada de L por la raíz cuadrada de 1 sobre C sub S más 1 sobre C sub D, donde C sub S se le llama a C1 sobre C2 sobre C1 más C2. Veamos para qué está puesto C sub 4. C sub 4 está puesto porque aquí puede haber seguramente un nivel de continua, y esa continua se puede querer ir a masa, ¿sí? O la alta frecuencia, esa continua, ¿sí? Se va a poner sobre este punto de la fuente B sub B, lo cual va a ocasionar un problema, entonces para un desacople de continua. Por otro lado, esta bobina de choque de alta frecuencia, el choque es una bobina de un valor grande, de tal suerte que XL, que es igual a omega sobre L de choque, es muy grande según la frecuencia, ¿sí? Para la alta frecuencia toma el XL muy grande. Por lo tanto, impide que la frecuencia de resonancia o la frecuencia de oscilación se vaya a masa a través de la fuente B sub BB. Si yo calculara, ¿no es cierto?, las variaciones que puede tener este oscilador, va a variar entre una frecuencia de salida máxima y una frecuencia de salida mínima, que va a estar dada por los CD máximos y los CD mínimos de esta manera. Esto lo he desarrollado simplemente con unas ecuaciones matemáticas para un caso y para el otro. Donde, si C sub S tiende a infinito, entonces la relación F0 sobre F máxima viene dada por la raíz cuadrada de CD máximo sobre CD mínima. Veamos cuáles serían las condiciones de diseño de este oscilador controlado por tensión, como se llama, o BCO, como lo dicen sus siglas en inglés. Es obvio por qué se llama BCO, ¿no es cierto? ¿Por qué se llama oscilador controlado por tensión? Porque la frecuencia está controlada por la tensión de polarización de este capacitor CD. Condiciones de diseño, ahí tenemos el choque, impide el paso de la frecuencia de oscilación omega 0 hacia masa a través de la fuente. C4 impide que la tensión de control B sub D ingrese al circuito, circule hacia allá, y para que para que sea CD quien tiene todo el control de la frecuencia de operación. Bueno, entonces esto es un oscilador controlado por tensión que son muy, pero muy usados y son muy buenos, muy estables también. Estos diodos Varicap son fáciles de conseguir en el mercado. Vamos a ver ahora otro tipo de oscilador y son los que se arman a través de un lazo enganchado en fase o PLL. Y antes de entrar de lleno en el PLL, hagamos un pequeñísimo repaso de lo que vimos en cuanto a osciladores variables. Entonces vimos que si usábamos algún oscilador del tipo LC, con modificación de algo, ya sea de la bobina, modificando el ferrite o modificando un capacitor, obteníamos cambios de frecuencia que no deseados, ¿no es cierto?, porque se variaba un componente mecánicamente, y por resultado de vibraciones, cambios de temperatura, envejecimiento, golpes, etc., podía haber cambios accidentales y no deseados. Asimismo,
así también, si yo quería ajustar con precisión este oscilador, este CLAPS, ¿sí? A una frecuencia particular se requería de mucha habilidad, además de capacitores e inductores variables de precisión, lo cual además son caros. Por otro lado, si yo tengo un oscilador a cristal, tiene muy buena estabilidad, pero en cuanto a la regulación o la forma, si yo puedo tener o no un oscilador de frecuencia variable con un cristal, diría que la desviación que yo puedo obtener armando con un oscilador de cristal es muy, pero muy pequeña. Por lo tanto, no es factible tener un oscilador de frecuencia variable armado con un cristal. Por lo tanto, ¿no es cierto?, había una dificultad de armar este tipo de oscilador. Entonces aparecieron los VCO. La mayoría de los receptores y muchos transistores usan el VCO por su versatilidad, pero sin embargo, y tienen buena estabilidad, pero sin embargo, no son tan precisos comparados con un oscilador a cristal. O sea, la estabilidad y la precisión del cristal no tiene comparación. Entonces, la idea es obtener un oscilador de frecuencia variable, pero que tenga una estabilidad comparada con la de un oscilador a cristal. Durante muchos años se utilizó el VCO para estas aplicaciones donde la sintonía requería que sea continua o donde se estuviera utilizando una gran cantidad de frecuencias distintas, se empleaban osciladores a cristal con cristales conmutables cuando la operación así lo requería, pero solamente era para un número relativamente pequeño de frecuencias distintas. Sin embargo, cuando aparece el PLL, da la oportunidad de poder obtener un oscilador de frecuencia variable y con la estabilidad comparada a la de un cristal. Antes de entrar a ver detalladamente cómo se logra un oscilador o como se le llama acá, sintetizador, usando un PLL, vamos a ver en detalle qué tiene o medianamente qué tiene un PLL adentro. Y bueno, si bien los PLL fueron inventados allá en la década del 30, recién en la década del 70 se los pudo implementar cuando se pudo realizar como circuito integrado. Entonces el PLL viene en un circuito integrado. En la figura estamos viendo las partes esenciales de un PLL simple. El lazo, ¿sí? El lazo o bucle es de un oscilador, consiste, ¿no es cierto?, en un oscilador controlado a tensión, un oscilador controlado por tensión, o sea, un VCO, como el que acabamos de ver, que ingresa a un detector de fase donde se compara contra una señal de referencia, la cual voy adelantando va a provenir de un oscilador a cristal. Esa señal que ingresa al detector de fase va a producir una tensión de salida proporcional a la diferencia de fase. Se va a filtrar, luego se va a amplificar esa tensión de diferencia y esa tensión de diferencia es la que se va a aplicar sobre el diodo varicap del VCO. Por lo tanto, lo va a enganchar al VCO en esa tensión, de tal suerte que en las sucesivas vueltas, o sea, le va a ir corrigiendo la frecuencia de salida del VCO hasta que la diferencia de fase sea nula. Y bueno, cuando la diferencia de fase es nula, decimos, o sea, significa que la frecuencia que ingresa es igual a la frecuencia de referencia y en ese momento es cuando decimos que el VCO está enganchado. Entonces vemos que el VCO va a estar compuesto por un detector de fase, insisto, entrega una tensión que es proporcional a las diferencias de fase entre la señal de referencia y la tensión de salida. Luego un filtro pasa abajo que va a eliminar las frecuencias altas y va a dejar solamente las continuas y un poquito más allá. Y un VCO que es el que va a dar la frecuencia de la señal de salida. Veamos cómo es que funciona bien el PLL. Entonces, el objetivo del PLL es enganchar
o amarrar al VCO a la señal de referencia. Es decir, que las dos señales deben tener la misma frecuencia. O sea, cuando las dos señales que ingresan al detector de fase tienen la misma frecuencia, es cuando decimos que el VCO que el PLL esté enganchado. Volvamos al diagrama. Entonces, es decir, las dos señales van a tener la misma frecuencia. Puesto que la frecuencia de las dos señales es exactamente la misma, de las dos señales que entran en el detector de fase es exactamente la misma, recordemos que si la frecuencia es la misma, la diferencia de fase es nula, ¿sí? Dos señales que tienen la misma frecuencia no tienen diferencia de fase. Puesto que la frecuencia de las dos señales es exactamente la misma, el ángulo de fase entre ellas será constante. De aquí que el término fase sincronizada, o sea, por eso se le llama fase amarrada, la fase enganchada. Cuando el lazo, cuando el blue bucle o el lazo comienza a operar, o sea, cuando recién conectamos el VCO, el VCO opera a su frecuencia de funcionamiento libre, es decir, a la frecuencia para la cual uno lo ha calculado, con una tensión de control cero. Y es probable que esta no sea la misma que la frecuencia de referencia. En ese momento vamos a decir que el bucle está desincronizado o desenganchado. El detector de fase entonces va a comparar la frecuencia o la fase, la frecuencia de la salida del VCO con la de la señal de referencia y va a generar una tensión diferencia o tensión de control que va a provocar un cambio en la frecuencia de salida del VCO. Y así va a ir dando vueltas este lazo hasta que la frecuencia de salida del VCO sea exactamente igual a la de la señal de referencia externa. De esa manera, ahí es el momento que decimos que el lazo está enganchado o está sincronizado. Una vez que se adquirió la sincronización de fase, el bucle va a permanecer sincronizado por un tiempo indefinido. Y cualquier tendencia del VCO a desviarse de frecuencia va a producir de nuevo un cambio de tensión que lo va a volver va a volver a lograr ese control hasta que la frecuencia es igual a la señal de referencia. Un bucle práctico obviamente va a tener cierta ganancia para la señal de control y por eso es requerido este amplificador de baja ganancia. Además, habrá ciertos límites en cuanto a qué tan apartadas están las frecuencias de funcionamiento libre del VCO y la frecuencia de referencia. Obviamente, ¿no es cierto?, el tiempo que se demora en engancharse va a depender, o sea, se demora un tiempo en engancharse, y ese tiempo va a depender principalmente de cuán celoso o de cuánto deja pasar ese filtro pasa abajo. Si ese filtro pasa abajo deja pasar un rango más grande, se enganchará más rápido, y se deja pasar muy baja cantidad de componentes, se va a enganchar, va a ser menor. Veamos ahora, entonces, cómo es que opera. Entonces tenemos tensión de salida, tensión de entrada. Y veamos cómo trabaja un detector de fase para que podamos entender esta situación, aunque detectores de fase lo vamos a ver cuando veamos receptores de FM. Pero esto es una manera sencilla. Más bien es una manera intuitiva que vamos a ver. Supongamos que esta es la señal de salida del VCO y que esta es la señal de referencia. Entonces hay una diferencia de fase entre ambas señales. Entonces X1 y X2 están entrando al detector de fase y este detector de fase trabaja de la siguiente manera. Esta es señal de salida, ¿sí? Y esta es fase, esta es tensión de salida o podría ser corriente, pero en general es tensión. Y esta es diferencia de fase, o sea, convierte las diferencias de fase en tensiones. Entonces, va a detectar la diferencia de fase y va a entregar a la salida una cantidad de tensión
directamente proporcional a la diferencia de fase. Esa tensión es la que se va a aplicar sobre el diodo varicap del VCO. ¿Cómo se arma un detector de fase? Muy sencillo, por ejemplo, con una compuerta OR exclusiva o XOR puede servir este propósito, puesto que a la salida yo voy a tener, digamos, si esta es la entrada, ¿sí? X1 es la entrada y X2 es, por ejemplo, la señal de referencia. A la salida de la compuerta OR exclusiva voy a tener, ¿no es cierto?, estos pulsos y por lo tanto el valor medio, ¿sí?, va a ser la continua. El valor medio de estos pulsos es lo que se va a aplicar sobre el diodo varicap del VCO. Obviamente que si la diferencia de fase aumenta, va a aumentar el ancho de pulso y va a aumentar la diferencia, va a aumentar el valor medio y por lo contrario, cuando X1 y X2 están en fase, delta de tita disminuye y por lo tanto disminuye el ancho del pulso, disminuyendo esa tensión de control. Bien, volvamos a repetir para que se entienda clarito. Entonces, a la entrada del detector de fase tenemos una señal externa que proviene generalmente de un oscilador a cristal. El detector de fase, el VCO a la salida, tiene una señal B0 que le vamos a llamar igual a B0 por el seno de Φ0. Y la señal de entrada tiene una frecuencia FI y una fase Φ sub I. Acá tiene un ángulo Φ sub 0. Recordemos que el ángulo va a depender de la frecuencia y de la fase. Esas señales se van a comparar en el VCO. Entonces, supongamos que en marrón tenemos la señal B sub I, que es, insisto, proviene de un oscilador a cristal. Y en verde tenemos la señal de salida del VCO. Como vemos, el VCO y el cristal tienen frecuencias distintas y fases distintas. Entonces, digamos, en la primera vuelta, ¿sí?, en la primera vez que lo compara, tiene esta frecuencia, esta fase de diferencia delta de Φ, ¿sí? En la segunda vuelta, ¿sí?, ese delta de Φ es el que va a producir a la salida del detector de fase una tensión de diferencia B sub D. Habíamos visto que eran esos pulsitos, o sea que está compuesto por una continua más una cantidad de señales igual a la diferencia, a las diferencias de las dos frecuencias, a la suma de las dos frecuencias, pero bueno, que van a ser eliminadas en este filtro pasa abajo. Y la señal diferencia, esa, una vez filtrada y amplificada, se aplica sobre el VCO, el cual corrige la frecuencia, ¿sí?, y vuelve a entrar a la comparación. Entonces, en la segunda vuelta, esa diferencia de fase es más chica, ¿sí? Vuelve a salir una tensión de diferencia, que en este caso será menor, que se va a amplificar, se va a filtrar y amplificar y se va a aplicar sobre el diodo varactor. Corrige de nuevo la frecuencia del VCO y va a dar una diferencia de fase aún mayor. Y así va a seguir hasta que la diferencia de fase sea cero. En ese momento, cuando están en fase, es cuando decimos están enganchados o están sincronizados. Entonces, observación, el sistema tiende a anular la diferencia de fase entre las señales de entrada y de salida. Se debe tener en cuenta que los niveles de tensión de ambas señales no son iguales. Como estamos viendo, la señal del VCO suele ser mayor que la señal que proviene del cristal. Si la señal de entrada externa, o sea, si B sub I es 0, la salida es también 0. Les dejo escrito, ¿no es cierto?, el funcionamiento para que lo vuelvan a leer. ¿Cuáles son las aplicaciones del PLL? Básicamente como sintetizadores de frecuencia. Segundo, como moduladores, los vamos a usar para modulador en frecuencia y modulador de FM y de PM. Como demoduladores de señales moduladas en ángulo, también como filtros de banda angosta, etcétera, etcétera. Tenemos muchísimas aplicaciones para los PLL. Y veamos ahora ya un ejemplo de cómo lo usamos con un sintetizador.
Y ustedes me estarán diciendo, ¿y cómo lo va a usar para generar frecuencias distintas a la del cristal si está comparando? Bien, entonces veamos cuál es el detalle. Habíamos dicho que vimos un esquema básico. En ese esquema básico no habíamos incluido los divisores que traen los prescaler y el divisor de frecuencias que traen o que requieren los PLL. Entonces, tenemos que este es un oscilador a cristal, este es un divisor M, por lo tanto, en el punto A, la frecuencia que tengo en el punto A es la frecuencia del cristal dividido en M. Mientras que la salida del VCO no se aplica directamente al detector de fases, sino a través de un divisor en N, o llamado prescaler. Ese divisor N, por lo tanto, en el punto B, la frecuencia que hay en el punto B será la frecuencia de salida del VCO dividido en N. Entonces, lo que compara el detector de fase es la frecuencia y fase de A con frecuencia y fase del punto B. Obviamente que el enganche se obtiene cuando la frecuencia de A es igual a la frecuencia de B, donde tenemos que aclarar en este momento que A y B son números, que N y M son números enteros. Entonces, cuando el lazo está enganchado, la frecuencia de A es igual a la frecuencia de B. Por lo tanto, la frecuencia de A hemos dicho que es la frecuencia del cristal dividido en M y la frecuencia en el punto B es la frecuencia de salida del VCO, que la vamos a llamar F sub 0, dividido en N. Ahora bien, se puede cambiar la frecuencia en este caso, cambiando el valor de N, cambiando el valor del prescaler. Obviamente que M y N son valores que vamos a diseñar. En este caso vamos a obtener una salida muy pura, o sea, una senoidal muy pura y de una frecuencia muy estable, ya que el cristal es muy estable y tiene un Q altísimo en frecuencia. Veamos ahora cuando yo tengo un sintetizador de frecuencia programable, que en este caso C al lazo de realimentación del bucle, se agrega un divisor programable o programación de un contador, donde P es también un divisor, donde se lo maneja, ¿no es cierto?, con unos y ceros se le pone un número. Entonces, P es un divisor programable, P también es un número entero. Entonces, M, N y P son números enteros, no nos tenemos que olvidar. Cuando el PLL está enganchado, como ya sabemos, la frecuencia en el punto A tiene que ser igual a la frecuencia en el punto B. Y en ese caso voy a decir que la frecuencia del cristal dividido en M tiene que ser igual a la frecuencia de salida dividido en P dividido en N o dividido en N por P. Se puede, si despejo la frecuencia de salida, me queda que N por P sobre M es igual a la frecuencia del cristal. Fíjense que en este caso, poniendo desde afuera, o sea, normalmente esto pueden ser llaves para ingresar unos y ceros, con unos y ceros yo puedo obtener distintos valores de frecuencia de salida. O sea que por fin obtuve el oscilador de frecuencia variable con la estabilidad de un cristal, puesto que estabilidad y pureza que entrega un cristal, puesto que estoy comparando con la señal de un cristal. Entonces, se puede cambiar la frecuencia cambiando el valor de P. P puede cambiar a pasos o puede ser valores continuos, o sea, puede valer 1, 2, 3, 4, 5, o puede valer 2, 4, 6, 8, 10, o puede valer 3, 6, 9, 12, 15, o sea, o 5, 10, 15, 20. Los pasos los puedo dar, los puedo poner como lo desee. Entonces, generamos frecuencias con la pureza y la estabilidad de un cristal. Veamos un ejemplo para verlo en acción al PLL. Y el ejemplo dice así: diseñe un sintetizador que genere la frecuencia de 26.965 MHz. Para ello dispone de un cristal de 100 kHz. Bueno, tengo en mi mente el diagrama y digo, yo sé que cuando se engancha el PLL, la frecuencia del cristal dividido en M es igual a la frecuencia de salida del VCO dividido en N. O sea, FA igual a FB. Despejo N,
reemplazo por los valores de la frecuencia de salida sobre la frecuencia del cristal. Entonces, frecuencia de salida 26.965 kHz, frecuencia del oscilador del cristal es de 100 kg. Por lo tanto, realizo el cociente y encuentro que N es igual a 269,65 por M. Bien, llegada a esta relación yo tendré que adoptar valores para que satisfagan esta condición. Ahora bien, hay muchos valores, o sea, hay múltiples pares de valores que van a satisfacer esta condición, pero no olvidemos que además estos pares de valores tienen que ser pares enteros. Por ejemplo, M no puede valer 1, porque en ese caso N valdría 269,65, ¿sí? Entonces, son pares de números enteros, como por ejemplo M igual a 100 o M igual a 20 y N igual a 5.393, ¿sí? Y bueno, ustedes habrán visto que una opción, la más fácil, era M igual a 100. Pero ¿por qué elijo M igual a 20? A mí, en realidad, me conviene que la frecuencia FA, ¿sí?, sea lo más grande posible para que el filtro pasa abajo no tenga problemas, ¿sí? Segundo, se imaginan que el control se hace cada ciclo de esta frecuencia FA, ¿sí? Por lo tanto, si M es muy grande, supongamos que M valga 100, como habíamos dicho que era una posibilidad. Si M vale 100, entonces la frecuencia FA es de 1 kHz. Quiere decir que el control se hace o sea, el lazo en dar vuelta, o sea, el tiempo de control es de 1 milisegundo. Por lo tanto, va a demorar mucho en estabilizarse. Por lo tanto, a mí me conviene que la frecuencia FA sea lo más alta posible. Por ese motivo es que elegí el mínimo valor de M que logra un N entero, ¿sí? Ese fue mi criterio para elegir el valor de M y N. En este caso, con un ejemplo. Se diseña un sintetizador que genere frecuencias que van desde 26,965 MHz hasta 27.405 en saltos de 10 kilos. Dispone de un cristal de 100 kHz. Entonces empiezo y digo, las frecuencias de salida son 26.900 kHz, la próxima es 26.975, o sea, 10 kilos más allá. La próxima es 26.985, la próxima 26.995, bla, 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 hasta 27.405 kHz. Digo, el número de frecuencias que tengo que generar son el valor máximo menos el valor mínimo dividido en 10. Eso me va a dar el número de pasos. O sea, yo tengo que generar 44 frecuencias distintas, lo cual quiere decir que P va a tener que dar 44 pasos para generar esas 44 frecuencias. Entonces, obviamente que voy a plantear la condición de enganche. Y antes de plantear la condición de enganche, yo puedo adoptar un valor de la frecuencia FA. Y digo, la frecuencia FA, recordemos, es igual a la frecuencia del cristal dividido en M. Y voy a adoptar, por ejemplo, igual a 5 kilos. ¿Con qué criterio adopto 5 kilos? Bueno, yo voy a adoptar una frecuencia FA para que esto funcione y ande bien, que tiene que ser menor, o sea, tiene que ser un múltiplo del paso. Perdón, un submúltiplo del paso. En este caso, adopto FA igual a 5 kilos. Con lo cual quiere decir que M, en este caso, vale 20. Planteo la condición de enganche y digo la frecuencia del cristal dividido en M, que era FA, es igual a la frecuencia de salida sobre N por P. Y voy a decir, vuelvo a escribir, digo, la primera frecuencia de salida va a ser FA por N y por el valor que tome el divisor programable P1, por el primer valor. O sea, cuando P tome el valor P1 va a salir la primera frecuencia, que es 26.965.
Cuando P tome el valor P2, va a salir la frecuencia 26.975. Entonces, despejo N por P1, que va a ser F01 sobre FA, F02 sobre FA, cuando valga P2, cuando valga P3, F03 sobre FA, y así hasta P44. Por lo tanto, el producto N por P1 da 5.393, 5.395, 5.397, 5.481. Como estos números provienen de un producto de dos enteros, ¿sí? Me fijo si hay alguna relación y digo, estos números no son múltiplos de 2, no son múltiplos de 3, no son múltiplos de 5, no le encuentro una relación, por lo tanto, lo más fácil es decir, voy a adoptar n igual a 1, ¿sí? Y p que va a ir desde 5.393 a 5.481 en pasos de a 2, ¿sí? Y con eso doy por cumplido esta condición. Obviamente, al igual que hace rato, no hay un único par o en este caso trío de valores enteros que cumplan esta condición. Si no hubiese adoptado FA, es F sub A que me daba el M igual a 20, podría haber dicho N por P igual a F0 sobre frecuencia del cristal por M. Y entonces me sale que N por P1 es 269,65 por M, N por P2 269,75 por M. Y bueno, y digo, bueno, como N por P tiene que dar un entero, yo sé que el producto de dos enteros tiene que ser un entero, entonces la más fácil es de nuevo adoptar, sería decir, bueno, M igual a 20, ¿sí? Si M es igual a 20, M igual a 100, ¿sí? Si M vale 100, obviamente ya voy a tener los números enteros y en ese caso obtendría otro conjunto de valores donde n vale 5 y p va de 5.393 a 5.481 en pasos de a 2. Obviamente, de nuevo volvemos a decir, a mí me conviene que FA sea lo más grande que pueda ser, ¿sí? Sea lo más grande posible para que la frecuencia, el tiempo de control sea lo más corto posible, lo más chiquito posible, y para que la frecuencia FA no sea la que limite la frecuencia de corte del filtro pasabajo. Entonces, con esos criterios voy a adoptar esos conjuntos de valores. ¿Cuáles son los parámetros claves del PLL y que indican su rango útil de frecuencia? Primero tenemos el intervalo de enganche. El intervalo de enganche es el margen de frecuencias cercanas a la frecuencia del natural del VCO, que le llamamos F sub n, dentro del cual el PLL puede mantener sincronización con la señal de entrada. Tiene dos frecuencias de enganche, una frecuencia, un límite inferior y un límite superior. Ese intervalo de enganche va a depender de las funciones de transferencias del comparador de fase. El intervalo de captura se va a definir como la banda de frecuencias cercanas a donde el PLL puede establecer o adquirir el enganche con una señal. La frecuencia mínima en que el PLL se puede sincronizar, entonces se llama frecuencia inferior de captura y la máxima la frecuencia superior de captura. Entonces tenemos acá graficado cómo tenemos la frecuencia natural, que esta sería la frecuencia natural del VCO, y estos son los valores, entonces dentro de los que se puede mover esa frecuencia de salida del PLL. Pasemos a ver cuáles serían los tipos de condensadores apropiados para usar en un oscilador. Y entonces decimos lo primero que deben ser condensadores cuya capacidad varíe muy poco con la frecuencia e idealmente que varíen poco con la temperatura y con la humedad. Condensadores cerámicos del tipo NPO, los condensadores de aire, los condensadores de mica, los condensadores son recomendados los de plástico, tipo Styroflex. También los lentejitas son buenos. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, cerámicos estamos poniendo, los de mica estamos poniendo,
y los estiroflex, y acá no tenemos los tipo lentejas que también son muy usados y funcionan bastante bien para, para el diseño de osciladores. ¿Cuáles son los que nunca vamos a usar? Y bueno, los que usábamos cuando hacíamos fuente, o sea, los electrolíticos. Esos son los peores porque tienen mayor dispersión de valores y su valor nominal se modifica mucho con frecuencias y sobre todo con temperatura y humedad. Parámetros característicos de un oscilador, o sea, ¿qué nos van a decir? O sea, ¿qué me interesa? La estabilidad. La potencia que puede entregar en nuestros diseños, no hemos tenido en cuenta la potencia requerida por la aplicación, entonces hemos diseñado osciladores que entregan baja potencia. El nivel de pureza de señal o el nivel de armónicos y espuria. El pooling, o sea, la estabilidad frente a la carga. Recuerda que dijimos que cuando lo cargamos se podía hasta dejar de oscilar. El pushing, o sea, la estabilidad frente a la alimentación, y hemos dicho que para mejorar el pushing íbamos a usar integrados como el 78XX o 79XX, que son estabilizadores de tensión. Las variaciones con la temperatura, que esas va a depender de los tipos de condensadores, si usamos los condensadores tipo NPO, o los de mica o los Styroflex, vamos a ver que esa deriva disminuye. Y el espectro de ruido, fundamentalmente, se deben a ruidos de fase. Entonces, estos serían, podemos decir, los principales parámetros que definen un oscilador. Bueno, hasta acá llegamos y les dejo un resumen, un breve resumen de todo lo que tiene que ver con osciladores.